pues ha sido duramente criticado por expertos en materia tributaria, por empresarios, por industriales, por comerciantes. Los expertos en materia tributaria lo califican de regresivo, que no es además a las grandes transacciones, y todos han venido pidiendo su derogación o al menos sugiriendo modificaciones. Incluso ha sido más de una ocasión, se habrá usted topado con un titular que diga algo así como que ley podría ser sometida a una reforma parcial. Y sí, ha ocurrido varias veces en el tiempo. Ahora, ¿será posible? ¿Qué ha representado para el Ejecutivo este impuesto a las grandes transacciones financieras? Y es lo que queremos conversar hoy con Luis Oliveros, economista, profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Decano Oliveros, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, ¿cómo estás? Buenos días. A ¿Cómo te ver, va? muy bien, chévere. ¿Ve factible que eso, que la presión, que la posición de estos sectores importantes de la economía, estos actores fundamentales, privados, logren lo necesario para al menos una revisión del impuesto? Mira, como lo racional desde el punto de vista económico es que ese impuesto debe ser revisado y debe ser, si no, como bien tú dijiste, oye, yo diría eliminado, al menos revisar lo que es la tasa, una tasa del 3% es demasiado, es muy fuerte para una economía y más una economía con claras tendencias recesivas. Como eso es lo óptimo, yo estoy convencido que eso no va a ocurrir y el impuesto va a quedar tal y como está. Ese es un impuesto que ha representado enormes problemas para el sector privado venezolano, enormes dificultades para el sector comercial y lamentablemente yo creo que vamos a seguir viendo el impuesto tal y como está. Ahora, claro, enorme problema para el sector económico, pero la verdad es que el Ejecutivo logra a través de este impuesto y de algunas otras medidas, pero sobre todo con el impuesto, un mayor uso del bolívar, que en su momento era una de las intenciones. No sé, ¿qué otro efecto puede tener de beneficio para el Ejecutivo el impuesto? Mira, en primer lugar, ciertamente es verdad lo que tú dices, el gobierno empezó a vender el impuesto como una manera de que la gente usara más el bolívar, pero luego de los episodios de agosto del año pasado y luego del último trimestre del año, la gente empezó a pensar que mejor pago el impuesto y me quedo en dólares que están en bolívares por el riesgo que implica una devaluación y que no solamente pierde el 3%, sino que pierda mucho más. Pero para el gobierno, en la situación actual, aumentar sus ingresos es fundamental. Recordemos que el gobierno ha hecho enormes esfuerzos por disminuir el tamaño del Estado, pero no ha tenido en compensación un incremento en lo que es sus ingresos. Le cae la producción petrolera, por lo menos está bastante inestable, los precios del petróleo han estado cayendo, el tema de sanciones, etcétera. Entonces el gobierno recurre a más impuestos como una manera de incrementar esos ingresos fiscales. El gobierno está contento con los ingresos que está recibiendo por el IGTF. Mira, pareciera que sí, porque no habla de revisión, no habla de nada. Muy por el contrario, sigue apoyando el impuesto y sigue diciendo que el impuesto se queda. Sí. No sabemos qué porcentaje tiene en el total de los impuestos porque en el CENIAT no te desglosan, pero ciertamente hemos visto en estos primeros 5 meses del año con respecto al año pasado un incremento en la recaudación del 25%. ¿Es todo atribuible al IGTF? No lo sabemos porque no tenemos el desglose, pero el gobierno ha tenido un incremento importante en la recaudación tributaria. Sí. Y te insisto, para el gobierno es fundamental y por lo tanto yo creo que allí está la clave para pensar que el IGTF llegó para quedarse. Y otra cosa, y tú lo dijiste al inicio y es clave, IGTF no es para las grandes financieras. Uno hace una compra de 10 que fecha el IGTF, $10 no es para nada una gran transacción financiera. Perdón, esa última frase se nos perdió. Luis, decía que no es para las grandes transacciones porque uno hace una compra de... Uno hace una compra de $10, de $5 y te pecha el IGTF igual. Entonces, allá no hay una gran transacción financiera. Por cierto, Luis Oliveros es nuestro invitado. Sabiendo, además, que uno de tus temas es el petrolero, no puedo dejar pasar el leer en Mundo UR esta mañana, entre los titulares, que PDVSA reanudó la operación en la unidad de craqueo catalítico en la refinería del Palito, la refinería allí en el estado Carabobo. De hecho, el ministro de Petróleo, presidente de PDVSA de Pequín, Pedro Techechea, dice, quieren generar estrés al decir que las refinerías no están produciendo. Dice que están en total estabilidad. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Si están en total estabilidad, que no necesariamente es normalidad porque siguen las colas. Bueno, mira, si estamos en total normalidad deberían hablar con el gobernador de Falcón y el gobernador de Lara, que los dos gobernadores le dijeron a su gente y lo dijeron abiertamente
que había problemas con la distribución de gasolina. Hubo otro gobernador que apareció en un video prácticamente con un bingo, dándole los turnos a la gente para que vaya a echar gasolina. O sea, si hay total normalidad. No habla de normalidad, dice total. A ver, lo de normalidad lo incorporé yo. No, él habla de total estabilidad, que no es lo mismo. Bueno, mira, yo tengo familia en Barquisimeto y este fin de semana mi esposa estuvo en Barquisimeto y las colas no eran de normalidad, ¿no? Una persona que vive en Barquisimeto no hablan de estabilidad, o sea, en Barquisimeto no hay estabilidad, igual que en Valencia. En el interior del país está complicado hablar de estabilidad en el tema de la gasolina. Sí. Mira, la información que se tiene es que, mira, qué buena noticia que se está recuperando la refinería del Palito. La refinería del Palito va a empezar a producir gasolina. Se habla de 40,000, 50,000 barriles diarios. Oye, bueno, el tema es que 40,000, 50,000 barriles diarios de gasolina es un tercio. Vamos a ser bastante optimistas. La mitad de la demanda de gasolina que necesita el país es una condición medianamente normal en un país que no está atravesando su mejor situación económica. Oye, qué bueno. Pero el tema es que con eso, ciertamente, hay gasolina, excelente, pero con eso no resuelves el problema. El problema está en Paraguaná. Si Paraguaná hay que recuperarla, a la refinería. Esa es la clave para la oferta de gasolina en el país. Insisto, qué buena noticia que se recuperó la refinería del Palito, qué bueno que están produciendo y qué bueno que vamos a llegar a niveles medianamente estables de producción de gasolina, está bien, pero la clave está en Paraguaná. Paraguaná es la clave para el suministro de gasolina a nivel nacional. Venía esta mañana para la radio y pensaba, caramba, la planta de craqueo catalítico, yo no sé lo que es, yo no sé lo que hace una planta de craqueo catalítico, pero de tanto que lo hemos leído en años, ¿sabes? Que falla, que se daña, que se recupera, que falla, que se daña, que se recupera. Ya el término lo tiene uno fresco en la memoria, o sea, ya cuando le hablan de refinería uno piensa en la planta de craqueo catalítico. Ahora, cuando uno habla con expertos, Luis, como tú, expertos en la industria petrolera, expertos economistas vinculados a petróleo, hablan de qué? Hablan de desprofesionalización, de baja producción, que lo mencionaste, de precios bajos, además con descuento. ¿Qué más hay? Mira, primero hay una inestabilidad, hay un equilibrio muy inestable en el sistema refinador venezolano. Y tú lo acabas de decir, los venezolanos no sabemos bien qué hace una planta de craqueo, o el sistema de craqueo, pero la gente sabe que cuando suena es porque la refinería se paró. Y cuando eso se para, automáticamente tienes problemas de gasolina. Y lamentablemente esto ha sido una constante a lo largo de los últimos años. Yo casualmente, alguien me pasaba ayer una entrevista que yo hice en esta misma época, en el año pasado, explicando que, bueno, había problemas operativos en las refinerías, también había problemas en materia prima de la gasolina y en general se había parado la producción, o buena parte de la producción de gasolina en el país, estaba paralizada, la estaban recuperando, pero venían días con problemas. Bueno, Román, yo agarro esa entrevista y te la coloco aquí hoy y quedaba exactamente igual y creo que un año después. Un año después, y lamentablemente PDVSA sigue sin dar respuesta, una respuesta sólida, una respuesta concreta. Y ojo, hay un tema de sanciones. Mira, sí, no podemos esconder el sol con un dedo, hay un tema de sanciones, pero wow, ¿hasta cuándo? Oye, ¿por qué no resolver ese problema? Y es un problema, y es una Venezuela que tiene el PIB del 20%, 25% de lo que tenía hace 7 años. O sea, la demanda de energía en Venezuela hoy es mucho menor que la que teníamos hace unos años. No es que porque como tenemos un crecimiento económico boyante estamos demandando más gasolina y por lo tanto el sistema no se da abasto. No. Es que hay problemas para el mantenimiento y para la sostenibilidad de las refinerías en Venezuela. Entonces, mira, y pasan los presidentes de PDVSA y siguen los mismos problemas. Yo creo que, wow, o sea, hay que dar resolución a la gente. ¿Cómo le puedes pedir tú a la gente productividad, que aumente la actividad económica, si no tiene combustible? O sea, y te insisto, tengo familia en Barquisimeto que no la están pasando bien, colas de 48 horas para llenar el tanque. O sea, y no es que ellos disfrutan de estar 48 horas su fin de semana echando gasolina, no, para nada, pero sin gasolina la gente no se puede mover. A ver, nunca se llegó, y repito, el término normalidad lo incorporo yo en la conversación, pero nunca se llegó a la normalidad en el pasado reciente, pero la verdad, Luis, también alguna mejora hubo, incluso se sintió en el interior. Repito, no normalidad, pero mejora se reportó. Algo falló para que hayan vuelto las colas otra vez al interior del país, eso lógicamente algo pasó. Claro, porque te insisto, el sistema refinador venezolano es inestable. Entonces,
Es como cuando tú tienes un carrito viejo que crees que ya está andando muy bien, pero si tú no le gastas plata, si tú no le haces el mantenimiento, si tú no compras los repuestos oportunos, si tú no estás pendiente de hacer el mantenimiento, mira, el carrito va a empezar a fallar en algún momento. Y lamentablemente aquí siempre hay una falla o siempre aparece una falla y por lo tanto hay problemas en el sistema de refinación. Es verdad, tuvimos un tiempo donde la gasolina se conseguía gasolina en buena parte del país, pero es que la gente en el interior te dice que es mucho más tiempo el que tienen problemas para conseguir gasolina que cuando la consiguen. O sea, todavía el tema en el interior del país, el tema del combustible sigue siendo un problema, no se ha podido estabilizar del todo. Lamentablemente se sigue teniendo esos problemas que son muy graves, porque si tú estás pensando en recuperación económica sin combustible, es prácticamente imposible lograrlo. Sí, sin servicio en general. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Feliz día. Siempre a la orden. Un fuerte abrazo y saludos por casa. Gracias, igual. Luis Oliveros es economista, es profesor universitario, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. 7:31, le ponemos música.